Bienvenidos, bienvenidas, todos los que ya vemos que estáis por ahí. Vamos a hacer un webinar, vamos a intentar que sea un poquito ágil. Es verdad que el tema que hoy nos ocupa, pues es un tema que se entiende y sobre el que hay mucha literatura, es como muy teórico y como muy a veces lejano a nuestro día a día. Y precisamente el objetivo que tenemos hoy es todo lo contrario. Para los que sois alumnos de ALDE, que ahora mismo estamos cursando un módulo de estrategia, esto ya os pilla un poco ya nos pilla de nuevas, porque sabéis que en ese módulo de estrategia de 4 clases que llevamos trabajando desde hace casi un mes, empezamos hablando de la estrategia empresarial como concepto para pasar a un campo más práctico que es el desarrollo y la planificación estratégica con su culminación en un plan estratégico. La semana pasada, el anterior, estuvimos hablando de gestión del cambio como un hito fundamental en un momento especial de una empresa y ahora mismo estamos precisamente pues de lleno trabajando con el tema de la política de empresa entendida como una extensión de esa estrategia, como veremos a continuación, como una que muchas veces, pues como vosotros mismos habéis manifestado, pues crea una serie de confusiones, ¿no? No se sabe muy bien quién tiene que aplicar la política, no se sabe muy bien si es lo mismo que la estrategia o no. Bueno, pues precisamente todas esas dudas son las que vamos a intentar desvelar. Hemos preparado una presentación que recoge algunos aspectos de los que hemos visto en la clase, introduce alguna cosa nueva, algún ejemplo que pensamos que puede ser ilustrativo y, como digo, con el objetivo principal de acercar ese ente, esa teoría, digamos, esa ciencia no siempre muy bien conocida, que es la política de empresa, acercarla y ver sus aspectos más de aplicación y más útiles, que al final es un poco de lo que se trata, ¿no? Para ello quiero empezar con una reflexión acerca de qué es una empresa, ¿no? Como ya hemos visto y vemos todos los días en los foros de las clases, gran parte de los conceptos que tienen que ver con la estrategia, con la gestión, con el buen gobierno, no se aplican solamente a las empresas, sino que son igualmente aplicables pues, a una ONG, a una administración pública, etcétera. Pero de alguna forma nos queremos circunscribir en esta clase a la empresa. Estamos hablando no de política en general, con lo que no daría ni de lejos para hablar en una webinar de menos de una hora, pero de política de empresa. Entonces, para hablar de política de empresa, primero tenemos que entender cuáles son las premisas de esa empresa. Una empresa está hecha básicamente con 4 grandes objetivos que están interrelacionados y donde las fronteras pues no siempre son definidas y que algunos pues podréis cuestionar sin problema, ¿no? Pero bueno, básicamente para entendernos, una empresa se monta para dar bienes y servicios, para ofrecer una serie de elementos a un mercado que podrá ser más local o más internacional, para crear un valor añadido, porque si lo que estamos haciendo en una empresa no genera valor, esta empresa carece de sentido. Si estamos hablando de un concepto de empresa pública o de fundación o de el valor añadido, igual en este caso no es solamente económico, pero cuando es una empresa privada, en general una SL, una SA, estamos hablando de generar un valor económico añadido para los dueños, para los accionistas, etcétera. Otro componente que tienen las empresas es aceptado, de alguna manera, es el cometido de desarrollar a las personas que trabajamos en las empresas, al nivel que sea, pues tenemos una vida, tenemos una trayectoria y hay que tener en cuenta, mediante las correspondientes políticas de recursos humanos o de desarrollo de personas, como lo llamamos ahora, pues cómo trabajar este campo. Y un último elemento que muchos teóricos pues también aportan a este digamos estudio a 4 bandas de la empresa es la autocontinuidad. La empresa de alguna manera tiene que velar para mantenerse en el tiempo, que esto no sea solamente una explotación de un producto o un servicio en el día de hoy y mañana ya veremos. No, normalmente se hacen con concepción, con voluntad de perdurar en el tiempo y a esa autocontinuidad, como vamos a ver, está muy ligada la política de empresa. Al resto de elementos también, pero a esa, digamos, a esa forma de gobernar, a esa forma de hacer que todo fluya, que todo sea coherente,
tiene bastante relación con lo que vamos a ver hoy. Alejandro me dice que no escucha. No sé si es él solo o es un problema suyo local o es que nos ha ocurrido algo. Algunas veces pasa que de repente todo va bien y deja de ir. Por favor, si alguno más no escucha, que nos lo diga en este momento. Yo, si no, sigo hablando en principio y espero que Alejandro pues pueda solucionar el problema o, en el peor de los casos, ver este vídeo en diferido. Ya escucha, Alejandro. Perfecto. Muy bien. Cerramos este paréntesis para hablar de lo que es dirigir una empresa. Cuando nosotros estamos, lógicamente, todos estos aspectos, estrategias, planes estratégicos, gestión del cambio, política de empresa, gobernabilidad, dirección, pues tienen que ver con la... No me gusta hablar de de jerarquías a veces, ¿no? Pero bueno, no, simplemente una estructura. Las empresas tienen una estructura y nuestra función cuando estamos en un puesto más técnico o en un puesto más operativo, pues no es la misma que cuando estamos a cargo de un departamento o al límite cuando estamos a cargo de la dirección general de la empresa, ¿no? Y no pasa nada, cada uno es importante en su puesto y así tiene que ser. Cuando estamos dirigiendo, cuando estamos en los puestos directivos o estamos asesorando a esos puestos directivos, como pueda ser en mi trabajo habitual, a veces damos por hecho que es dirigir y muchas veces no sabemos. Dirigir es encargarse de lo que es realmente importante para una empresa. Dirigir es encargarse de la estrategia, encargarse de la estructura, la estrategia entendida como la manera de llegar a los objetivos que nos estamos planteando mediante todo un desarrollo, un proceso de planificación, la estructura, pues poniendo en práctica aquellos departamentos, jefaturas, sinergias, coordinaciones que hagan falta para precisamente que la estructura de la empresa sea la que en cada momento debe ser. Lo que se llama en el mundo en el campo de la gobernabilidad, me vais a disculpar, tengo un poco la voz tomada porque llevo como 10 días tosiendo y esto es un virus que hay por Madrid que no sé qué ocurre, que que no se acaba de pasar. Disculpadme, por favor. Tengo aquí una botella de agua, pero aún así espero no toser demasiado durante la intervención. Como decía, los procedimientos de avance son aquellos que hacen que las personas avancen, que las personas se muevan, ¿no? Que no solamente estemos trabajando en compartimentos estancos, sino que eso tenga una dirección y nos vayamos encaminando hacia un futuro. Y además, dirigir una empresa tiene que ver con encargarse de una configuración institucional que tiene que ver con la estructura, pero que no es exactamente lo mismo. Está más relacionada con los círculos de poder. Muchas veces tenemos un organigrama, que sería la estructura, pero muchas veces, por ejemplo, pues a más de uno le habrá ocurrido el director comercial o el director de marketing, o si aglutina los dos puestos con más motivo, pues puede que tenga un poder muy por encima del que tiene un director de recursos humanos o el que tiene un director de operaciones, o al revés. O puede haber un director de recursos humanos omnipotente que prácticamente manda más que nadie. Ese tipo de configuración institucional es a la que nos referimos en este último punto y que tiene más que ver eso con el poder que tiene cada uno de los elementos que con su propia posición en el organigrama. Esto tiene que ver con la política también. La política es lo mismo que la estrategia, es lo mismo que la dirección. No es lo mismo, no es lo mismo. Estrategia es una cosa, estrategia es poner en marcha los elementos para ir de un lugar a otro, unos objetivos marcados. La dirección es encargarse de los aspectos realmente importantes que hemos visto en la diapositiva anterior. Y política es otra cosa, que es lo que nos vamos a centrar ahora mismo. Tiene mucho que ver con la estrategia, tiene mucho que ver con la dirección, pero no es exactamente lo mismo. El problema, como decíamos al principio, o por lo menos uno de los problemas que yo veo y que alguno de vosotros me habéis transmitido durante las clases, es que hay mucha definición, hay mucha literatura y a veces cuesta concretar. Entonces, eso es lo que vamos a intentar concretar. Cuando trabajamos entre personas para lograr un fin, hay política. Cuando las personas libres se organizan, lógicamente si estamos en un esquema en el pasado de esclavitud, pues igual no podemos hablar de política, ¿no? Pero desde la antigua Grecia, la politía se hablaba, pues cuando había grupos sociales que se organizaban, con un grupo humano que se desenvuelve en cualquier ámbito, se desenvuelve en unos términos políticos. Y ya por aquí lo vamos centrando un poco. Esto tiene que ver con personas que trabajan juntas. La política de empresa son con un conjunto de normas, sí, pero no solamente.
Son normas, son criterios, son guías, son normas, pero no es una normativa solamente, sino son una serie de normas que sirven para un determinado fin. Con unos criterios pues de ahorro, criterios de sostenibilidad, una serie de guías, de pautas que hay que seguir para hacer las cosas de una determinada manera. La política de empresa tiene que ver con la filosofía corporativa, sin ser exactamente lo mismo, ¿no? Se relaciona con la estrategia a través de los valores. Los valores son elementos que vimos en su momento que pertenecen al ámbito de la planificación estratégica, pero quizás sea el elemento estratégico que más se toca con la política. Al final, hacer las cosas de una determinada manera y con una serie de valores tiene mucho que ver con la política de empresa. Como digo, la filosofía corporativa, la política de empresa es capaz de armonizar, de unificar y de hacer que todo esto que estamos haciendo en diferentes grupos o incluso bajo un paraguas estratégico es capaz de darle coherencia. La política de empresa incluye también una serie de procedimientos que lo que hacen es ayudar a la acción. Son procedimientos que se ponen en marcha para que una serie de acciones tengan más fácil. Las acciones que vamos a realizar en el próximo tiempo se van a determinar probablemente por un plan estratégico derivado de una serie de planes operativos, de planes de acción, pero, perdón, algo he tocado que no debería haber tocado. Digo, esas acciones van a estar marcadas por la estrategia, pero la política va a hacer que la consecución de esas acciones sea más fluida, que sea más fácil. La estrategia habla más de fines, de objetivos. La política habla más de medios, de cómo conseguimos hacer eso, de qué manera, cómo nos reunimos para hacerlo, cómo interaccionamos unos con otros para hacerlo. Todo eso es política. Y un elemento importante que ha salido además en una de las clases, alguien me preguntaba por ahí, que si la política puede cambiar y se puede adaptar en el tiempo. Sí, puede cambiar, como veremos un poco más adelante, que es una de las características de la política de empresa, pero necesita de alguna forma un tiempo para establecerse y para que tenga una coherencia. Si nosotros empezamos a decir a nuestros empleados hoy que vamos a tener una política básicamente basada en el ahorro, en la reutilización, en la austeridad y al mes decidimos que no, que vamos a cambiar completamente y luego al mes siguiente volvemos otra vez a una cultura de ahorro, vamos a despistar mucho. Y quizá en un ámbito más operativo, incluso en un ámbito estratégico, pues se acogen con mejor tienen mejor bienvenida esos giros radicales, como veíamos en la clase de gestión del cambio, ¿no? A la hora de plantear políticas se suele tener muy en cuenta el horizonte de un largo plazo, porque precisamente pues para que una política sea seria y para que una política se asiente necesita un cierto tiempo. Un largo plazo normalmente hablamos de más de un año, pero cuando hablamos de política de empresa nos vamos normalmente a bastante más de un año. Seguimos hablando de definiciones. Estos son frases que he encontrado tanto en el material que tenemos preparado para la clase, como en otras lecturas que he estado consultando para preparar esta webinar. La política es de alguna forma conforma la visión que la empresa tiene de sí misma, o sea, cómo se ve a sí misma, así como mediante la comunicación nos mostramos como nos queremos mostrar a los demás, a través de la política nos vemos nosotros mismos, cómo queremos ser, cuál es el lugar que queremos ocupar en el ecosistema empresarial en el que nos movemos, en el entorno. Es la manera de tener foco, perdón, la manera de enfocarnos en las cosas que son realmente útiles, de marcar una serie de directrices de negocio y tiene la política de empresa tiene un elemento, un parámetro muy importante que es la obligatoriedad. Normalmente, ya veremos un poco más adelante también cómo se pueden clasificar las diferentes políticas, pero las políticas normalmente son de obligado cumplimiento para que tengan sentido, pero un poco no por nada, no porque el estilo de dirección sea autoritario, ni mucho menos, sino porque para que tenga sentido y para que sea útil, pues se tienen que cumplir las políticas. No sé si hasta aquí
lo estamos aclarando o precisamente es un poco todo lo contrario, ¿no? Dentro de los objetivos que tiene la política de empresa, hablábamos de identificar los procesos de negocio. Identificar un proceso de negocio, al final nosotros tenemos una gran empresa que hace un montón de cosas y lo que hacemos es trocear, pues por una parte actividades de marketing, actividades comerciales, procesos productivos por otro lado y dentro de esos procesos productivos los que tienen más que ver con la primera parte de la supply chain o los que tienen más que ver con la última, temas de logística, etcétera, etcétera. Troceamos toda esa empresa, analizamos cada uno de los trozos, cada uno de los departamentos. Esto tiene que ver con lo que hablábamos de estructura y de dirigir una empresa. Y una vez que hemos analizado cada uno de esos trozos de la empresa y hemos determinado qué es lo mejor para ellos, los volvemos a ensamblar para que todo funcione como un todo. Como objetivo de la política de empresa es que esa estructura de gobierno sea coherente, que lo que estamos diciendo a la hora de gobernar la empresa tenga un sentido, tenga más allá de, insisto, del sentido que tiene siempre el trabajar en un contexto estratégico que efectivamente ya nos da una serie de pautas, ¿no? De alguna forma, a veces es complicado trazar la línea que separa la política de la estrategia, es complicado. Una de las pistas que veíamos antes es cuando decimos que la política se encarga más de los medios, de la forma en la que conseguimos, del cómo conseguimos las cosas, y la estrategia se encarga más de los objetivos, de cuáles son los fines que estamos intentando conseguir. Y otro de los objetivos de la política, como decíamos, era hacer avanzar a la gente, hacer avanzar la acción. ¿Y de qué manera? Pues aplicando procedimientos y sistemas. Si de alguna forma se pudiera sistematizar o sintetizar, perdón, los objetivos que persigue una política de empresa, se trata de, en cada momento de la vida de la compañía, hacer el diagnóstico más real posible, el ver qué es lo que está pasando. A veces estamos hablando de trivialidades, pero es que muchas veces detenernos en lo trivial y en lo que está realmente ahí, en lo sencillo, resulta muy complicado, porque el día a día muchas veces no nos deja ver cómo estamos, ¿no? Eh, uno de los objetivos, como digo, de la política de empresa es obtener el diagnóstico más real y el pronóstico más posible. Es decir, analizando lo que nos está pasando hoy en la empresa, ver de qué manera, hacia dónde podemos ir. Y esto es muy importante, elegir un futuro posible y conveniente. Es decir, en un momento dado, tenemos que barajar una serie de opciones y sobre esas opciones tenemos que tomar decisiones. Y muchos diréis, bueno, pero eso es lo que hacemos a la hora de hacer un plan estratégico. Sí, sí, pero estamos hablando en otro ámbito mucho más del día a día, mucho más de dirección. Todo esto no lo he dicho, pero lógicamente quien aplica las políticas de empresa son los directores, son los altos cargos directivos y son los que tienen que tomar esa serie de decisiones que nos afectan y que tienen que ver pues con el gobierno y con la dirección de la empresa, ¿no? Elegir el futuro posible y conveniente y avanzar hacia él. Mover la acción para que todos los pasos que estemos dando sean hacia ese futuro que hemos determinado que es posible y conveniente. Una buena política tiene que tener una serie de características para que sea entendida precisamente como una buena política de empresa. En primer lugar, tiene que ser sencilla, tiene que estar vinculada a lo que pasa, a lo real. El sentido común muchas veces no es, como se suele decir, ¿no? el más común de los sentidos, pero nos ayuda muchísimo. A veces pensamos que para tomar este tipo de decisiones hay que tener unas preparaciones brutales y tener unos conocimientos y una experiencia grandísimos que, bueno, muchas veces pueden ayudar, pero a veces la propia experiencia a veces puede ser una trampa, puede llevarnos a no ver las cosas como decíamos hace un momento, como realmente son, ¿no? Mediante la aplicación de unas políticas, lo que conseguimos, lo que intentamos conseguir precisamente, como decíamos, eh, es hacer un diagnóstico real, realmente es acercarnos a cuál es esa realidad de la empresa, que estén
Por eso una política para que sea buena, para que tenga una aplicación óptima, tiene que ser sencilla y tiene que estar vinculada a lo real. Y para eso muchas veces lo más importante es tener sentido común y no hace falta unas grandes cualidades que veremos más adelante que el político de empresa las tiene, ¿no? Pero a veces no hace falta unas grandes cualidades, sino tener bastante sentido común. Otra característica que habitualmente le pedimos a una política de empresa es que se puedan ordenar por prioridad, ¿no? Que podamos decir, bueno, pues primero vamos a ocuparnos de esto y una vez que esto está solucionado o está satisfecho o no vamos a hacer esto hasta que esto otro no esté solucionado, que podamos establecer una serie de prioridades. Y en ese establecimiento de prioridades, que lo regular, que lo normal, que lo corriente, lo que nos pasa todos los días, tenga más peso que lo excepcional, que lo que podría ocurrir. Por eso aquí es donde decía que nuestra experiencia a veces nos puede jugar una mala pasada, porque nuestra memoria tiene tendencia a acordarse más de cosas excepcionales que de cosas corrientes. Entonces, el sentido común nos tiene que llevar hacia lo corriente, hacia lo que es más normal que pase, hacia lo que nos está pasando de verdad, a lo que constituye nuestra realidad. Una tercera característica de una buena política de empresa es que sea posible. A veces encargamos a un equipo una determinada tarea y, y nos damos cuenta de que eso que hemos encargado, pues que es que no lo están haciendo bien porque el equipo tiene una serie de limitaciones o porque por la razón que sea. Entonces, por eso decimos que sea realizable una política es más importante a que sea la mejor política. Porque si elegimos la mejor política, pero las personas, y volvemos otra vez a que la política solo tiene sentido cuando estamos trabajando entre personas que se mueven y que tienen intereses y objetivos que a veces son comunes y a veces no lo son tanto. Si, como digo, estamos trabajando entre personas y estamos planteando una política que es muy buena sobre el papel, pero que no es realizable, estamos cometiendo un error. Entonces, priorizaremos que sea factible, que sea realizable, a que sea la mejor política que podamos encontrar. Y seguimos abundando en el elemento principal de una política, ¿no? Que es la organización de personas que se mueven juntas. La política debe ser resultado de un trabajo en equipo. Aquí volvemos otra vez, no sirve de mucho el papel de una estrella del management, que en otros aspectos igual más al plantear pues acciones comerciales o acciones de gestión de proyectos innovadoras o en un departamento de innovación, pues quizá ahí el talento personal pues sea más aprovechable, pero aquí se suele tender más a un trabajo en equipo más que a brillanteces individuales. Por eso digo, es muy interesante que las políticas de empresa, para que luego se asuman, para que luego tengan sentido, que sean obtenidas mediante un trabajo en equipo, para que puedan también integrar diferentes intereses de equipos de trabajo distintos. Tienen que ser fáciles de comunicar. Si toda nuestra política de empresa conseguimos un manual, un informe maravilloso donde no somos capaces, ninguno de los que estamos después debajo en la pirámide, no somos capaces de entender absolutamente nada, pues lógicamente me diréis que esto no tiene ningún sentido, que es mucho más deseable que la política sea más, digamos, menos ambiciosa o menos conseguida desde un punto de vista de performance, a que es preferible que sea fácil de comunicar a que sea lo contrario, ¿no? A que sea compleja y que no podamos comunicarla. Y luego algo que puede entrar en contradicción con algo que decíamos hace unos minutos, es que la política de empresa tiene que tener la capacidad de desarrollarse y de evolucionar. Las circunstancias a las que se enfrenta una empresa hoy no son las mismas a las que se va a enfrentar mañana o a las que se enfrentaba hace un año. Y me diréis, bueno, pero acabas de decir que estamos hablando de largo plazo y que la política es mejor que funcione y que no la toquemos mucho. Y sí, cuando hablamos de todas estas cosas, hablamos de contradicciones y muchas veces tenemos que gestionar estas contradicciones. Una política se tiene que poder adaptar. Adaptar no significa estar cambiándola todos los meses, pero
cuando las circunstancias del entorno, cuando las reglas del juego donde nos estamos desenvolviendo cambien, tenemos que ser capaces de adaptar esas políticas a las realidades para que sean, para que sigan cumpliendo el primer punto, que estén vinculadas a lo real, a lo que nos pasa realmente, ¿no? Disculpad. Aquí entramos en la parte más, para mí, más compleja y donde más he querido huir. Lo que voy a hacer es daros unos tipos de políticas pues, que hemos estado viendo en la clase o que he podido encontrar en otro tipo de documentación. Y os voy a dar un poco mi opinión respecto a los tipos de políticas que hay y los tipos de clasificaciones. Al final, como hemos dicho por ahí, y como es uno de de las premisas de todo esto, las políticas que tenemos que tener, que tenemos que poner en marcha en una compañía, son mínimas en el sentido de que son las que hacen falta, pero que no por tener más políticas vamos a funcionar mejor. Y otra cosa muy importante, no por importar algo que funcione en otra empresa, que hemos visto que funciona muy bien, o que de repente nos fijamos, pues como todo el mundo se fija, ¿no? En Google y en ese tipo de compañías y queremos hacerlo exactamente igual que ellos en algunas cosas, importamos directamente una política pues de tiempo libre de los empleados en la empresa o cualquier otro tipo de política de estas que a veces venden mucho y que son más, a veces son más elementos de marketing que elementos de política en sí misma. Como digo, cuando intentamos importar directamente políticas que no son nuestras y que no parten de una reflexión, de una realidad de nuestra empresa, normalmente no funcionan. Entonces, a lo que vamos es a que tenemos que tener el número de políticas suficiente y necesario, que sean las que a nosotros nos van a funcionar, pero no más, y las menos posibles para que sean útiles. Como digo, muchas clasificaciones, muchos criterios, mucha literatura. Podemos clasificarlas por áreas de negocio, por la discrecionalidad que puedan tener, si son de diferente, pues más de alto nivel de dirección, en fin, por si son obligatorias o no. La verdad es que la clasificación de políticas de empresa no es el objetivo de este webinar y por eso no me he querido extender demasiado en esto. Simplemente que sepáis que hay muchas maneras de clasificar las políticas y que hay muchos tipos. Tantos tipos como se nos puedan ocurrir, pero siempre insisto que sea algo útil, que todo esto que estamos haciendo, que todo este esfuerzo que, no porque yo esté haciendo un esfuerzo ahora para contaros esto, sino que si nos estamos planteando, lógicamente, necesitamos una talla mínima de empresa para que todo esto tenga sentido. Si lo que tenemos es una panadería con nuestro socio, pues quizá todo esto que estamos hablando exista, porque las políticas de empresa van a existir, pero a veces pueden existir de forma muy implícita. Para que esto funcione de una forma explícita y que tenga un sentido y que hagamos unos manuales y demás, tenemos que tener una talla crítica, un mínimo de empresa con unos departamentos, con una forma de funcionar. Esto quizá no lo he dicho al principio, pero es más que evidente, ¿no? Entonces, de aquí se desprende pues que cada departamento pues, va a tener sus propias políticas financieras. Pues queremos ser una empresa muy arriesgada y estar siempre pues muy apalancados y con un nivel de caja muy bajito para todo el dinero que podamos sacar de todo el cash flow que vamos a generar, pues tenerlo invertido en criptomonedas, por ejemplo, ¿no? O todo lo contrario, o sea, no queremos oír hablar del riesgo y el apalancamiento mínimo que podamos tener porque así nos lo han enseñado y queremos tener la empresa desde ese punto muy saneada, ¿no? Pues bueno, serían dos políticas totalmente opuestas que no es una mejor ni peor. Incluso puede ser para la misma compañía en un momento dado una política y en otro momento otra. Políticas de marketing, pues vamos a incrementar el apoyo al canal y vamos a hacer descuentos básicamente pues en nuestra red de distribuidores o en nuestros supermercados preferentes que nos compran, o nos vamos a olvidar del canal y les vamos a hacer la vida imposible y vamos a abrir puestos directamente de venta para... estoy diciendo un poco tonterías, ¿no? Pero quiero decir que son políticas, son lo que veíamos al principio, normas, pautas, etcétera, que lógicamente tienen que ver con la estrategia, pero que están más ligadas
al día a día y al cómo hacemos las cosas que al qué estamos haciendo. De alguna forma, como digo, no hay líneas rectas entre la política y la estrategia o entre la dirección de empresa y la política. Se mezclan, la política de alguna forma lo empapa todo y hace que todo sea más coherente, sería un poco el aceite de ese motor, ¿no? Que funciona. Me parece que puede ser un símil que puede funcionar. Políticas de recursos humanos, pues no se contratan familiares de empleados, por ejemplo. Pues eso no es un punto normalmente que esté en un plan de acción estratégico. Es un punto que a veces puede estar por escrito o puede no estar por escrito. O al revés. O yo recuerdo hace muchos años cuando estaba terminando de estudiar que había una compañía que es una multinacional que es Schlumberger, que precisamente lo que promovía era que entre sus empleados hubiera relaciones, de alguna manera. Esto dicho así puede estar sonando muy, muy a lo bestia, pero lo que quiero decir es que era una empresa que favorecía que dentro de los empleados se vieran parejas, porque eso les confería una mayor movilidad. Era una empresa que movía a sus empleados por todo el mundo y siempre es mucho más fácil mover a dos personas. Imagínate un alemán y una francesa que trabajan en París, de repente pues los mueves a los dos a República del Congo y siempre será más fácil mover a la familia, al núcleo familiar completo, que no mover a uno de los dos y luego al otro, pues ver cómo se busca la vida allí y demás, ¿no? Bueno, pues esa era una política clara de recursos humanos que tenía esta compañía. Políticas de alianzas, pues nos queremos aliar solamente con competidores o vamos a comprar empresas competidoras que tengan un mínimo de un 10% de cuota en su zona o este tipo de cosas, ¿no? Un tipo de políticas o dos tipos de políticas que merecen mi atención y que implícitamente cuando hablo de políticas de empresa me estoy refiriendo más quizá a estas últimas. Por una parte son las que tienen que ver con todo el mundo de la ética y del respeto al medio ambiente. Son políticas que tienen más que ver no con que la empresa, un poco contradiciéndome a lo que acabo de decir hace un rato. Como veis, este webinar me estoy contradiciendo todo el rato y parece que no tendría sentido, pero sí lo tiene y os lo voy a explicar por qué. Como os decía, uno de las claves de la política es que está impregnando toda esa forma de funcionar, está definiendo un poco el cómo hacemos las cosas, pero hay veces que nos salimos un poco de nuestro entorno y de alguna manera en ese cuadro que explicábamos al principio de cuáles eran las obligaciones o los componentes de una empresa de negocios, pues hay una parte que es el entorno y desde hace un tiempo las empresas estamos preocupadas por el entorno, unas más y otras menos, unas de una manera y otras de otra. Nos preocupamos por trabajar, bueno, la ética quizá tenga ese componente universal que hace que afecte a lo de fuera y a lo de dentro, pero las políticas ambientales, por ejemplo, pues durante muchos años, en la década de los 60 y de los 70, pues las empresas contaminaban y no pasaba nada. Incluso hoy día en muchas partes del mundo, pues las políticas ambientales no son más que papel mojado, y me vais a perdonar que sea un poco tajante en esto, ¿no? Con las políticas sociales pasa un poco lo mismo. Hay empresas que se creen realmente la responsabilidad social corporativa. Como decimos, una empresa es un conjunto de personas que tiene un impacto en la sociedad y que de alguna manera muchas personas creemos que las empresas tienen o tenemos, la gente que componemos las empresas, tenemos una responsabilidad social sobre el entorno. Y bueno, pues muchas empresas se montan fundaciones, ayudan al desarrollo cultural, deportivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna forma, este tipo de interacción hacia el exterior, que es hacia donde quería ir, también es política de empresa. No solamente, como estamos viendo, la política de empresa nos engrasa todo lo que es nuestro funcionamiento interno para que fluya en la dirección correcta, sino que también trasciende hacia nuestro exterior y mejora de alguna forma ese ecosistema, ese mundo formado por los shareholders o los grupos de interés de los que se habla últimamente. Eso también es política de empresa. Y luego
digamos que la esencia de la política de empresas son las políticas corporativas, las políticas que se instauran en las grandes corporaciones y las que tienen que ver con aspectos que hacen único y que hacen que forman el ADN de las sociedades, ¿no? El que hacen que todo el mundo distinga pues al Banco de Santander del BBVA y a Vodafone de Orange y a Iberia de American Airlines, por ejemplo, ¿no? Pues muchos elementos que van más allá de los propios objetivos económicos, los propios objetivos empresariales y que muchas empresas pues tienen todo un departamento para trabajar en este tipo de cosas. Os he rescatado por aquí de Iberdrola, de una creo que es Iberdrola, ¿no? No lo pone en ningún sitio, sin ningún permiso suyo, y si alguien de los presentes trabaja en Iberdrola, que me perdone, pero bueno, es un elemento que está en su página web y que es de uso público. Entonces, para que veáis un poco, por intentar tangibilizar lo que os decía al principio, ¿no? Os he prometido que esta clase iba a ser práctica, que iba a ser un acercamiento de la política al día a día y quizá nos estamos quedando cortos en este sentido y no estamos llegando a una aplicación práctica. No va a ser el objetivo tampoco una aplicación práctica, pero sí conceptualmente ver que todo esto sirve, que lo que estamos haciendo, precisamente que la política nos sirve para trabajar mejor, para hacer las cosas para ese cómo, ¿no? Una vez que tenemos el qué definido, para ese cómo, hacerlo mejor y de alguna forma que es todo más engrasado. Como os decía, este es un extracto del Manual de Política Corporativa del Grupo Iberdrola, para que veáis un poco en qué se compone, ¿no? La política corporativa, bueno, pues principios generales, habla de los accionistas, cómo se funciona la junta de la sociedad, cómo funciona el consejo de administración. Hay un capítulo importante que es el código ético. El código ético, pues, tiene mucho que ver con esos valores que veíamos hace un rato y que vemos siempre a la hora de hacer un proceso de planificación estratégica. Como veis, no es un mundo estanco, es complicado explicar la política de empresa como algo estanco, como una clase de contabilidad donde hablamos de activo y de pasivo. No es lo mismo. Estamos hablando de otra materia que es, en mi opinión, apasionante, que muchas veces dejamos de lado y que como todo en la vida, pues hay que trascender los libros de los años 80, donde nos llenaban de clasificaciones y de literatura acerca de la política. Hay que trascender todo eso, entenderlo y aplicarlo y, sobre todo, que nos sirva y que luego cada uno decida, ¿no? Como os decía, el código ético es un elemento fundamental normalmente en un manual de política corporativa. Habla también de la página web, de sistemas de cumplimiento, bueno, de modelos de negocio, etcétera, etcétera. Para que veáis, me ha parecido de los ejemplos que estaba mirando estos días, mientras preparaba la clase, me ha parecido un ejemplo bastante interesante para que realmente, para poder aterrizar. No, en una hora no vamos a crear un manual de política corporativa, no vamos a hacer ejercicios de este estilo, porque es verdad que es un área relativamente teórica, pero es una teoría con mucho sentido y con mucha aplicación. Vamos terminando ya para que dejemos unos minutos a las dudas. Si no, de todas formas, os dejaré mi correo al final para si alguien tiene dudas. Y bueno, todos los que, por supuesto, estamos en clase, pues tenemos el foro abierto para preguntar lo que queramos. Hubiera preferido que las dudas también me las hicierais al principio, como os dije hace unos días, pero bueno, no he visto hasta las, no sé qué hora, las 2 de la tarde que he dejado de mirar el foro, no había visto dudas, entonces, bueno, pues he intentado simplemente recoger lo que teníamos hasta ese momento. Para terminar, como os decía, el político de empresa, el directivo, la persona, directiva, la persona que trabaja en estos ámbitos, pues tiene que aplicar una serie de características. Y como os decía, pues hay literatura por ahí donde nos dice un poco cómo sería ese político de empresa ideal, ¿no? Cómo sería esa persona que puede aplicar la política de empresa con mejor fortuna. Un matiz, y me adelanto un poco al segundo punto que aparece. Un político de empresa es bueno o malo, no de manera absoluta. En un momento dado de una expansión internacional, una gran bonanza económica, etcétera, un perfil puede ser muy bueno en un momento dado porque está más enfocado hacia ese tipo de contextos, pero puede ser muy malo en una situación distinta. Entonces, el bueno o malo vamos a decir que es relativo.
El político de empresa determina la marcha de la empresa. Es con su forma de dirigir, con su forma de hacer política, va a determinar pues cómo nos vamos a mover, no solo de rápido o de lento, sino hacia dónde nos vamos a mover, lógicamente en coherencia pues con esos otros elementos de dirección, estrategia y demás. Las inercias son importantes. Lo que ponemos en marcha hoy, volvemos a hablar del horizonte temporal, que decíamos que esto no es de hoy para mañana. Yo llego hoy a dirigir una gran corporación o una empresa mediana, tampoco hace falta que esto sea Amazon, y me encuentro con políticas que están en marcha y que no las voy a poder cortar o que igual no las voy a querer cortar de inmediato. Hay una serie de inercias que yo me tengo que plantear si esto está funcionando gracias al que estaba antes de mí o está funcionando porque yo lo he puesto en marcha. Bueno, pues es un elemento que hay que tener en cuenta. Y cuando hablamos del perfil personal que tiene que tener esta persona, pues un poco como entrando ya en un campo más de recursos humanos, pues básicamente siempre hablamos de aptitudes, actitudes y cualidades innatas. Y esto luego os lo pondré entre comillas y os diré por qué. En cuanto a conocimientos y aptitudes, voy a acelerar un poquitín para que os dé tiempo a hacer alguna pregunta. En conocimientos y actitudes se distinguen normalmente dos tipos de inteligencia, una inteligencia más conceptual y otra inteligencia más aplicada, como podéis ver en cualquier manual de perdón, manual de selección de personal o de evaluación de la performance. Simplemente pues hay inteligencias que se dan mejor para unas cosas y otras que se dan mejor para otras. En general, un político de empresa debe ser una persona equilibrada, debe tener un poquito de todo. Las actitudes, que son aquello que nos diferencia realmente porque al final las actitudes pues se pueden aprender, pero las aptitudes pues no son tan fáciles de aprender probablemente. Pues la profesionalidad, el respeto, la prudencia es aquello que tiene que ver con los valores y aquello que tiene que ver con nuestra propia voluntad, ¿no? Se parece que se requiere que esta persona pues tenga mucho afán de superación, que sea muy constante, muy tenaz, etcétera, ¿no? Y luego lo que os decía, que os pongo entre comillas, es porque yo no pienso que la confianza en uno mismo y la creatividad o la iniciativa sea algo innato. Es una opinión muy personal, me la podéis rebatir. La creatividad se puede trabajar. Yo soy un claro ejemplo de que no me considero un tipo especialmente creativo a nivel innato. Yo de pequeño no dibujaba, no hacía cosas que se supone que son creativas y sin embargo me he movido toda mi vida en entornos creativos y para mí la creatividad es trabajo. O sea, cuando llevo una serie de horas delante de un proyecto, pues soy mucho más creativo y se me ocurren muchas más cosas que cuando estoy empezando o cuando le dedico media hora así suelta, pues entre un café y una reunión. Ahora enseguida veo las preguntas. Disculpadme un segundo, ya terminamos. Entonces, por eso os digo, esas cualidades innatas, entre comillas, pues bueno, yo tengo mis dudas de que sean innatas. De la documentación que he estado manejando las llamaba así y me he dedicado a transcribirlas así. Para terminar, las ventajas de poner en marcha una política de empresa son muchísimas. Por eso os digo, y es que acabo de ver aquí una pregunta de José, que me dice que si todo es a nivel teórico. Luego vamos a las preguntas, ¿vale? Esto, en mi opinión, lo que os estoy contando hoy no es tan teórico. O sea, dentro de lo que puede ser una clase de política de empresa, de podernos hablar de definiciones y de... Para mí, esto no es... Quizá podemos buscar más ejemplos, pero entonces no estaríamos hablando de una serie de cosas que me parece que son importantes. Y bueno, pues lógicamente, ahora lo vemos. Para terminar, las grandes ventajas de trabajar, de poner en marcha políticas de empresa, en primer lugar, se mejora muchísimo la comunicación interna. El liderazgo, como alguien pregunta por ahí, tiene muchísimo que ver. O sea, hay mayor desarrollo del liderazgo, no solamente de los puestos directivos, sino de los liderazgos de puestos intermedios que puede haber. Se favorece de alguna forma esa manera de engrasar el cómo, de engrasar el día a día, hace que afloren esas capacidades de liderazgo y que tengan más sitio para poderse desarrollar.
El concepto de autoridad, no entendida solamente como algo que se otorga y se gestiona y ya está, sino una autoridad realmente ganada, una autoridad realmente basada en el respeto, en la coherencia, en el sentido común, tiene muchísimo que ver con las políticas de empresa. La confianza es mayor, la transparencia, la objetividad, todos son ventajas. Entonces, como os decía, a ver, entiendo y termino con esto. Como os decía, el mundo de la política de empresa, la aplicación de las políticas de empresa, crear un manual con una serie de políticas de empresa para una compañía, tiene un componente práctico muy grande. Realmente lo que estamos haciendo con esas definiciones o con esas muchas veces puestas en común de elementos que son de sentido común y que son que a veces están delante de nosotros mismos y se nos escapan, pues lo que conseguimos con todo esto precisamente es eso, es hacer que todos los procesos de la empresa, todos los procesos de dirección, todo lo que se deriva del plan estratégico funcione, eh, funcione realmente de una manera mucho mejor y sobre todo de una forma coherente, como decíamos. Todo esto es lo que hace que sea coherente, que tenga sentido y que realmente haga que las empresas tengan personalidad. Vamos a ver. Y ahora tenemos 10 minutillos para ver alguna duda que haya por aquí. Me nos dice Héctor Javier Lozada. ¿Algún ejemplo de política corporativa que sea real, objetiva y dinámica? ¿Y qué estrategia aplicar para que todos los integrantes de la empresa dinamicen su aplicación? No entiendo la pregunta de Héctor. Ejemplos. Ejemplos son todos los casos de política corporativa, pues podemos hablar desde Amazon, desde Google, pero sin necesariamente irnos a empresas de estas que a todo el mundo nos gustaría trabajar, sino, por ejemplo, el caso que os he puesto de Iberdrola. El BBVA tiene un manual de política de empresa que lo llevan muy bien, en mi opinión, está muy relacionado con su plan de comunicación interna y con su plan estratégico. Y os aseguro que si estas empresas gastan dinero en hacer campañas y en preparar planes en preparar políticas de empresa, es porque funcionan. Relación directa entre la creación de la política de empresa y la creación del plan estratégico. La relación directa, en mi opinión, es que nosotros trabajamos primero el plan estratégico, ponemos en marcha mediante un proceso de planificación estratégica todos los objetivos que vamos a intentar desarrollar en los próximos años y después vemos cómo se adecua esto a la política de empresa y vemos cómo de coherente es con nuestra política de empresa. No se trata de hacer un plan, de hacer una política de empresa cada vez que hacemos un plan estratégico. Por eso creo que es bastante más perdurable en el tiempo, Marco. La política de empresa debe hacerse por lo menos cada vez que hay un cambio del equipo directivo. Cada comité de dirección nuevo tiene que plantearse o debe plantearse si sigue con una política continuista, que muchas veces es lo que ocurre, si sigue con las inercias de los antiguos gestores o bien merece la pena introducir algunos efectos. Tened en cuenta que normalmente cuando una empresa existe, aunque sea de manera implícita, ya hay una serie de políticas de empresa funcionando. Entonces, lo que hay que hacer es hacerlas que afloren y ponerlas por escrito para ser conscientes de cuáles son esas políticas. Y luego ver cómo de coherentes son con los valores que queremos transmitir o con eso que decíamos al principio de cuál es la imagen que tenemos de nosotros mismos. ¿Cómo se relacionan las políticas con las estrategias? Dentro de ejemplos, había políticas que parecerían ser más estrategias. Y parecería que las políticas deberían ser más herramientas para conducir los objetivos. Las políticas son... Yo no diría que son herramientas, aunque en caso, como os digo, es difuso, el concepto es difuso, no creo que se trate de una fórmula magistral tampoco, Aarón. Yo lo que creo es que las políticas favorecen, de alguna manera, con los preceptos o con las normas que dictan o con las pautas que marcan,
favorece que se vayan cumpliendo los objetivos, pero no hay una relación como tal, o sea, no hay un espejo entre un objetivo y una política concreta, sino tenemos un objetivo que es crecer un 10% en ventas y tenemos una política de no agresión a los competidores directos. Eso a veces podría entrar en contradicción, ¿no? Pero podemos tener políticas que tengan que ver con la eficiencia dentro de nuestra propia compañía, que no están ligadas realmente a un elemento a un objetivo, un elemento del plan estratégico, pero que van a hacer que lo cumplamos mejor. Por ejemplo, en la política de apagar la luz cuando te vas de la oficina, pues eso va a hacer que tengamos mejores costes y que nuestros resultados vayan a ser mejores, por ejemplo. ¿Alguna empresa exitosa a nivel global que no tenga las políticas establecidas? Yo no conozco ninguna. Por eso, todas las empresas grandes, todas las empresas relevantes, hasta te diría Facebook, Twitter, Google, por supuesto, tienen políticas establecidas. Las políticas de empresas se establecen en coherencia con los planes de comunicación interna que se nutren mucho de las políticas de empresa y se establecen precisamente para todas las corporaciones. Sí, Marco, manuales de política de empresa que podemos descargar. Yo he accedido a este de Iberdrola sin demasiado problema. Yo recomiendo gente que trabaja muy bien, en mi opinión, luego esto ya es opinable. BBVA, Santander y La Caixa, los tres grandes bancos de España tienen trabajazos hechos en política de empresa y no sé, compañías aseguradoras, grandes compañías químicas. Yo he trabajado durante 10 años en Air Liquide, me consta que tiene un manual de política de empresa también interesante. Muchísimos. Gamesa Eólica, por ejemplo, coinciden en el rubro, pero la conexión política coincide, se adecua. Esto a veces tiene las políticas de empresa juegan un papel muy importante. No sé si vas por ahí cuando hay precisamente fusiones, adquisiciones y demás. Hay veces donde digamos que la casa más grande, la que adquiere a la compañía pequeña, impone su política y se unifican. Y hay otras veces donde interesa trabajar con diferentes marcas. Eso tiene mucho que ver también con el branding. Si nosotros unificamos tres empresas y queremos trabajar sobre el mismo paraguas de corporativo o queremos seguir trabajando las marcas. Al final, la política de empresa, como decíamos, crea ADN y crea personalidad en la compañía. Entonces, dependiendo de cuál sea nuestro objetivo, pues iremos por un lado o por otro. En algunos países en desarrollo existen políticas que afectan e influyen en la mayoría. Argen José III me dice que existen políticas que afectan e influyen en la mayoría, por ejemplo, las impuestas por el IFC para poder lograr un financiamiento. Política número 4. No conozco estas políticas en detalle. Si me das un poco más de información, tampoco sé muy bien qué estás preguntando. Argen José III. Si puedes ser un poco más concreto, te lo agradezco, por favor. Aaron, el político de empresa, ¿qué posición ocupa dentro de la compañía? Es el director general. No. Es un director general o un presidente. Ahí, por ejemplo, en Air Liquide, durante muchos años había en la filial ibérica había un director general y había un presidente. Y de alguna forma el director general era más operativo, rotaba más con el tiempo y demás, pero el presidente garantizaba precisamente eso, la aplicación de las políticas, porque era un cargo que no, durante los 10 años que yo estuve, no cambiamos de presidente y no sé si, bueno, creo que ya no está el mismo porque era un señor muy mayor, pero sí, es un puesto. Ahí son decisiones también, ¿no? Hay muchas empresas que tienen un CEO y ya está. En el BBVA, pues esta función también existía. Yo estuve trabajando durante el año 2013 y 2014 para BBVA, para su departamento de marketing y comunicación, y mantenían perfectamente estas dos figuras. La figura del consejero delegado tenía más que ver con planes ambiciosos, planes estratégicos y aspectos más del momento, de la estrategia y del negocio, mientras que el presidente
González, pues atesoraba un poder importante, pero de alguna forma garantizaba ese ADN y esa forma en la cual el BBV quería ser visto dentro del sector, ¿no? Sin duda es el director general. Una observación, John. Todas las empresas, por pequeñas que sean, tienen una política de empresa que puede ser implícita por falta de conocimientos. Claro, claro, es lo que os decía hace un momento. Si tú tienes una furgoneta y te dedicas a hacer transportes, pues eres una empresa, pero realmente no tienes una masa crítica como para ponerte a hacer un manual de empresa, de política de empresa, perdón, como probablemente tampoco tengas unos objetivos financieros ni tengas un plan estratégico desarrollado, pero lo tienes. O sea, tú tienes unos objetivos. Aunque tus objetivos sean pagar la furgoneta este año y conseguir $2.000 al mes de beneficio. Esos son tus objetivos. Igual no los tienes escritos, pero los tienes. Pues esto es un poco lo mismo. Dentro de tus códigos personales, pues están en que para hacer tu trabajo, pues no vas a atropellar a nadie por la calle, vas a mantener tu furgoneta limpia, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de decisiones que a veces nos pueden parecer de bajo nivel o de bajo calado, pero que otras veces, pues, por supuesto, que configuran la política. Cada departamento genera sus propias políticas. Es un poco lo que os decía del trabajo en equipo. Las políticas luego las aplica la alta dirección, pero cada uno de los departamentos genera sus propias políticas y luego todo eso se debe ensamblar para que tenga un sentido. Con base a las políticas de dirección. No entiendo. Sí, Anderson, es un poco lo que digo. Al final, la política se materializa en una serie de acciones, en una serie de la acción es apagar la luz, pero la norma o la pauta de por favor apaga la luz, pues eso no es la acción, eso es una recomendación que está dentro de un marco. Alejandro, me da las gracias a ti, gracias a vosotros por ser tan activos y por meter tanta caña. Al final, en estos webinars nos ponemos a hablar y la parte realmente interesante, donde sale muchas veces chicha y donde nos sirve a nosotros para darnos cuenta de lo que os interesa y de ver si hemos atinado o no en la forma de enfocar el webinar, pues son precisamente estos 10-15 minutillos del final. O sea que no, gracias a vosotros. ¿Cómo se le puede dar seguimiento a las políticas? Pues es que hay que darle seguimiento. Hay que, como os decía, el político de empresa tiene que ver lo que está pasando y tiene que hacer, pues, mediante elementos de medición, lo mismo que establecemos un cuadro de mando integral para ver cómo funcionan los objetivos que hemos implementado, pues dentro del manual de política de empresa tenemos que ser capaces de hacer elementos de crear elementos de evaluación para ver si lo que estamos haciendo tiene sentido o no. Si volvemos al ejemplo tonto de apagar la luz, pues es tan sencillo como comprobar la factura de la luz pues 2 meses después, ¿no? Y ver qué ha pasado o no. Ha sido un gobierno muy productivo, John. Yo me alegro mucho. He tenido miedo en algún momento de que no fuera así, porque realmente os he prometido que era una cosa de aplicación y yo estoy convencido de que todo lo que he dicho tiene aplicación, pero es verdad que lo podíamos haber igual focalizado en más ejemplos, pero es que no quería dejar de contar todo lo que os he contado. Entonces, bueno, pues me alegro mucho de que te parezca productivo, John. Gracias a ti, Alejandro. Son las 8 de la tarde, así que vamos a ir terminando. No sé si tenéis alguna duda más. Gracias, Ana Lucía, a ti, por supuesto. Ahí tenéis mi correo electrónico y, por supuesto, todos los que sois alumnos de ALDE, del módulo de... Oh, de verdad, tengo la voz fatal. Perdón. Todos los que estamos en esta clase de política de empresa, precisamente, que os recuerdo, termina esta noche a las 11:55 en horario de Madrid, o sea, dentro de 4 horas aproximadamente, escasas. Utilizad el foro de dudas en lo que queráis o el sistema de mensajes internos. Y para toda la gente que nos esté viendo desde fuera de la escuela, pues animaros a que, como veis, este tipo de materias le damos mucha importancia y nos comemos mucho el coco en el ALDE para intentar precisamente que esto sea algo útil. Gracias José Luis, gracias Aurelio, gracias a vosotros. De verdad, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Y sobre todo por eso, ¿no? Porque este webinar no lo teníamos previsto y ha sido a petición vuestra, pues para intentar despejar dudas y para intentar aterrizar un poco todo este mundo de la política por lo que lo hemos hecho. Estamos encantados y nada, muchas gracias.